Los países que deciden hoy destinar un mayor porcentaje de su riqueza a formar a sus ciudadanos están, en realidad, construyendo la competitividad, la innovación y la cohesión social de las próximas décadas. Hoy, basándonos en los datos más recientes del Banco Mundial, veremos los 10 países de Latinoamérica que más invierten en educación como porcentaje de su Producto Interno Bruto. Comencemos. Abrimos nuestro recorrido desde la costa del Pacífico. Perú abre el ranking con una inversión del 4.2% de su PIB destinado a educación. Esta cifra refleja un desafío estructural persistente. A pesar del crecimiento económico de las últimas décadas y los avances en cobertura educativa, el país aún no logra alcanzar los niveles de inversión recomendados por organismos internacionales para garantizar calidad y equidad. Las brechas entre la educación en Lima y las regiones andinas y amazónicas siguen siendo profundas, y la inversión por estudiante se encuentra por debajo del promedio de países con similar desarrollo. El reto peruano no es solo aumentar el porcentaje, sino también mejorar la eficiencia del gasto y la calidad de los aprendizajes en un sistema que atiende a una población diversa y geográficamente dispersa. La discusión sobre elevar este porcentaje es recurrente en el debate político, pero los avances han sido lentos y la pandemia dejó cicatrices aún no cerradas en términos de deserción y pérdida de aprendizajes. Centroamérica aparece en el 9º lugar con Honduras, que destina el 4.5% de su PIB a educación. Este esfuerzo presupuestario, aunque significativo para su contexto económico, se enfrenta a desafíos colosales. Altos índices de pobreza, deserción escolar especialmente en secundaria, y una infraestructura educativa que requiere inversiones urgentes en mantenimiento y adecuación. El porcentaje por sí solo no cuenta la historia completa. Honduras debe lidiar con una de las tasas de informalidad laboral más altas de la región, lo que limita la base tributaria y, por ende, la capacidad del Estado para sostener un gasto educativo creciente y de calidad. Además, la violencia en ciertas regiones impacta directamente en el acceso y la permanencia escolar, convirtiendo la educación en un desafío de seguridad, además de uno pedagógico. Organismos internacionales han señalado la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto y focalizar los recursos en las poblaciones más vulnerables para que este 4.5% se traduzca efectivamente en mejores oportunidades. El país charrúa invierte 4.8% de su PIB en educación, una cifra que, aunque respetable, genera debate interno. Uruguay tiene una de las tradiciones educativas más sólidas de la región, con altas tasas de alfabetización y una fuerte inversión histórica en educación pública. Sin embargo, los resultados en pruebas estandarizadas han mostrado estancamiento, y los gremios docentes señalan que el porcentaje debería ser mayor para atender las necesidades de infraestructura, salarios a docentes y transformación curricular. El gasto por estudiante en Uruguay es de los más altos de Latinoamérica, rondando los $1.073 anuales según datos recientes, lo que indica que el país prioriza la educación en términos relativos. Pero la calidad y la equidad siguen siendo temas pendientes. Existe una brecha significativa entre la educación pública y privada, y los estudiantes de contextos más vulnerables enfrentan mayores dificultades para completar ciclos educativos. El debate actual en Uruguay es si el 4.8% es suficiente o si se requiere un aumento sostenido para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Chile invierte el 4.9% de su PIB en educación, un porcentaje que ha sido objeto de intenso debate político y social en la última década. El estallido social de 2019 tuvo como una de sus demandas centrales
precisamente la mejora de la educación pública y la reducción de las desigualdades en el acceso y la calidad. El país ha avanzado en reformas estructurales, incluyendo el fin al lucro en la educación superior y la gratuidad universal para el 60% de los estudiantes más vulnerables. Sin embargo, la inversión como porcentaje del PIB se ha mantenido relativamente estable, y los expertos señalan que para lograr una transformación profunda se requerirían aumentos sostenidos en el tiempo. El sistema educativo chileno sigue siendo uno de los más segregados de la OCDE, con una fuerte presencia del sector privado y resultados muy desiguales según el nivel socioeconómico. La discusión actual se centra en cómo aumentar la inversión pública de manera sostenible, mejorando al mismo tiempo la gestión y la calidad en las escuelas públicas, que atienden a los estudiantes más vulnerables. Colombia destina el 5.3% de su PIB a educación, un esfuerzo significativo en un contexto de restricciones fiscales y múltiples prioridades sociales. El país ha logrado avances importantes en cobertura, especialmente en educación básica, y ha implementado programas de jornada única escolar que buscan mejorar la calidad y reducir las brechas. Sin embargo, los desafíos persisten. La deserción escolar en secundaria, especialmente en zonas rurales y afectadas por el conflicto, sigue siendo alta. La calidad educativa, medida en pruebas estandarizadas, muestra resultados dispares, y la inversión por estudiante sigue siendo baja en comparación con países de la OCDE. El gobierno ha priorizado la educación como motor de desarrollo y paz, pero las limitaciones fiscales impuestas por la regla fiscal y las necesidades en otros sectores, como salud e infraestructura, generan tensiones presupuestarias. La comunidad educativa reclama un aumento sostenido de la inversión para alcanzar la meta del 6% del PIB, considerada necesaria para garantizar una educación de calidad, con equidad, en un país tan diverso y desigual como Colombia. La mayor economía de la región invierte el 5.6% de su PIB en educación, una cifra que refleja la prioridad que el gigante sudamericano otorga al desarrollo de su capital humano. Según datos del Banco Mundial, Brasil ha mantenido históricamente niveles de inversión educativa superiores al promedio regional, aunque con fluctuaciones ligadas a los ciclos económicos. El país ha implementado programas emblemáticos como el FUNDEB, Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica, que redistribuye recursos entre estados y municipios para reducir desigualdades, y ha logrado avances significativos en la universalización de la educación básica. Sin embargo, los desafíos son inmensos, dada la escala continental del país. La calidad educativa varía enormemente entre regiones, con el sur y sureste muy por encima del norte y nordeste. La educación secundaria sigue siendo un cuello de botella con altas tasas de abandono, y la educación superior, aunque en expansión, sigue siendo elitista y con baja proporción de jóvenes accediendo. El 5.6% representa un piso, pero expertos señalan que se requiere aumentar la inversión y mejorar la eficiencia del gasto para que Brasil pueda competir en la economía del conocimiento. Argentina ocupa el cuarto lugar con una inversión educativa del 5.9% de su PIB, un porcentaje que refleja una tradición histórica de valoración de la educación pública, pero que enfrenta tensiones enormes en el contexto macroeconómico actual. Sin embargo, el 5.9% del ranking incluye los aportes de las provincias, que son responsables de gran parte del financiamiento educativo. La Ley de Educación Nacional exige desde 2006 destinar al menos el 6% del PIB a educación. El debate actual es complejo. El gobierno propone derogar ese artículo de la ley, mientras que sectores de la oposición y gremios docentes reclaman su cumplimiento.
La universidad pública, gratuita y de calidad, es un pilar de la identidad argentina, pero enfrenta recortes presupuestarios que ponen en riesgo su funcionamiento. Argentina demuestra que un alto porcentaje de inversión no garantiza resultados si la economía es volátil y el gasto es ineficiente. El podio se inicia con Costa Rica, que invierte el 6.2% de su PIB en educación, un porcentaje envidiable que refleja décadas de prioridad nacional por el desarrollo humano. La Constitución costarricense exige destinar al menos el 8% del PIB a la educación pública, un mandato que ha sido reiterado recientemente por la Sala Constitucional, señalando que ese porcentaje constituye un fondo de origen constitucional que no puede ser reducido ni condicionado por leyes ordinarias, como la regla fiscal. El ministro de Hacienda, Rudolf Lucke, reconoció que alcanzar el 8% es difícil sin un aumento de impuestos o una reducción significativa del gasto en otras áreas. El 10º informe sobre el estado de la educación destacó la necesidad de destinar el 1.6% del PIB solo para universalizar el plan de estudios de primaria, y las reparaciones urgentes de infraestructura requerirían un 1.3% adicional. Costa Rica vive así una paradoja. Tiene un mandato constitucional de alta inversión, restricciones fiscales severas y necesidades educativas crecientes. El debate entre sostenibilidad fiscal y prioridad educativa define el futuro del país. La medalla de plata es para Bolivia, que sorprende con una inversión educativa del 8.3% de su PIB, una de las más altas no solo de Latinoamérica, sino del mundo en desarrollo. Este dato refleja una decisión política explícita de priorizar la educación como eje del modelo de desarrollo impulsado en las últimas 2 décadas. El Estado boliviano ha aumentado sostenidamente el presupuesto educativo, destinando recursos a infraestructura escolar, programas de alfabetización, educación intercultural bilingüe y universalización del acceso en áreas rurales y periurbanas. El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ha implementado políticas de bonos y transferencias condicionadas que buscan incentivar la asistencia y permanencia escolar, especialmente en poblaciones indígenas y de bajos ingresos. Sin embargo, el desafío boliviano, como en otros casos, es la calidad y la pertinencia de la educación. El gasto por estudiante sigue siendo bajo en términos absolutos, y los resultados en pruebas estandarizadas muestran debilidades en áreas clave como matemáticas y lectura comprensiva. El 8.3% representa un compromiso financiero enorme, pero la pregunta que enfrenta Bolivia es cómo traducir esa inversión en mejores aprendizajes y en una formación que prepare a sus jóvenes para los desafíos del siglo XXI. Y en el primer lugar, con la inversión educativa más alta de Latinoamérica, está Cuba, 8.4% de su PIB destinado a educación. Este dato no es una sorpresa, es la consecuencia de un modelo político y social que desde 1959 ha hecho de la educación una prioridad absoluta y un pilar de su identidad nacional. La tasa de alfabetización cubana es del 99.8%, una de las más altas del mundo, y el país ha logrado indicadores educativos que envidiarían muchas naciones desarrolladas: cobertura universal en educación básica, baja deserción escolar, alta proporción de docentes por estudiante y un sistema de formación docente sólido y gratuito. La inversión se traduce en infraestructura escolar, presente hasta en los rincones más apartados de la isla, programas de atención integral a la infancia, educación artística especializada y una universidad pública que, a pesar de las limitaciones materiales, ha formado profesionales reconocidos internacionalmente. Sin embargo, el contexto es complejo. El bloqueo económico,
la crisis energética y la escasez de recursos afectan la calidad y la operatividad del sistema. Los salarios docentes son bajos. Hay migración de profesionales y los materiales educativos escasean. Cuba demuestra que un alto porcentaje del PIB puede lograr resultados notables en acceso y equidad, pero también evidencia que la inversión por sí sola no basta si las condiciones materiales y económicas generales no acompañan. El 8.4% es un récord regional, pero el verdadero desafío es mantener la calidad y la pertinencia en un entorno de restricciones extremas. ¿En qué país vives? ¿Sientes que la inversión educativa se traduce en mejoras reales en las escuelas y universidades? ¿Qué priorizarías? ¿Aumentar el presupuesto o mejorar la gestión del existente? El futuro de nuestra región se decide en las aulas. Comparte tu opinión en los comentarios. Si este video te ayudó a entender mejor las prioridades educativas de Latinoamérica, apóyanos con un like, suscríbete para más contenido y comparte este video. Hasta la próxima.